conducto onfalomesentérico que permite la conexión entre el saco vitelino de fuera y el intestino primitivo que se va formando en el interior. Porque recordará usted que en el plegamiento, esta cosita de aquí se mete hacia el embrión y quedaba esa conexión. Esa conexión es esta estructura de acá y que normalmente debe desaparecer. En ocasiones queda como remanente. Algo de eso usted nos va a contar, insisto, al grupo que le toque. Y segundo, lo repasamos con un poco más de profundidad en el capítulo de digestivo. Hasta la tercera edición hay una cosa en cierto párrafo. En la cuarta aún no llegó este capítulo, así que no sé si está existiendo eso en este párrafo. ¿A qué se refiere, don? Cuando encuentran funciones, o recordaréis de las funciones del saco vitelino, encuentran algo casi que textual, ¿verdad? Le puse casi que textual como está en el libro. ¿Qué significa formar? Construir, ya me dieron el sinónimo, crear, dar origen, y ahí es donde empezaba el conflicto, ¿no? Esta estructura per se no es que les da origen, la compañera ya la encontró, está en la página 150. Amniótico, operación de amniótico, poligrama, estructura exposicionario. Está en la 160. Ahí tal cual dice. Dar origen a las células germinales primordiales. Cogonias y espermatogonias. Está en el último literal de la página 160. No sé si en la cuarta edición, insisto, que ya salió, es igualito, vamos a leer a ese capítulo como ya les acabo de mencionar. Pero al menos hasta la tercera que nos toca revisar con ustedes, dice así. Eso no. ¿Cómo le cambiará a usted esa viñeta de la parte del saco vitelino? ¿Qué pondría usted? Alojar, ¿verdad? Transporte no tanto, pero bueno. Madurar, buena, ayuda en la maduración. ¿En dónde se formaban las células germinales primordiales? Solo por preguntar. No. Segunda semana, Simón. Eran células epiblásticas que migraban acá por la tercera semana más o menos, se quedan una semanita, dos máximo, y de ahí migran hacia la zona de la futura gónada. Ese es un trayecto natural. Formarlas 25 años después, recalco, insisto, sabemos que no. ¿Por qué lo dice? Porque en el 2000, cuando empecé a estudiar medicina, me lo dijeron igualito que ahora. Ya son 25 años. Las 26 van a cumplirse en este año. Así que lo de hace 26 años puede ir cambiando, ¿no? Que ayuda a formar el tubo digestivo, eso para nada, eso se mantiene. ¿Que es un órgano hematopoyético? Sí. Solo aumentaría yo una palabra, adelantándome acá. Primer órgano hematopoyético extraembrionario. Recuerdos de Vietnam, de sus compañeros y compañeras. Preguntas. ¿En qué estructura se forman o se da origen a las primeras células hematopoyéticas? Si le pongo así y le pongo ciertas opciones de respuesta cuando ya veamos cardio, podríamos tener conflicto. ¿Por qué? Porque hay una hematopoiesis adentro del embrión, obviamente, como acaban de escuchar, hematopoiesis afuera del embrión. Entonces, para poder responder apropiadamente, tendría que aclararnos en la pregunta. ¿Dónde inicia la hematopoiesis? ¿Intraembrionaria o extraembrionariamente? Si me la dejan así muy genérica y me ponen saco vitelino y por ahí una tal aorta, gónada, mesonefros, ¿y ahora qué hago? Cuando ya estemos en cardio me entenderá mejor. Entonces, primer órgano hematopoyético, si quiere ponga ahí extraembrionario. Ya, con esa pequeña aclaración nomás. La primera estructura que forma sangre fuera del embrión. Ya en cardio veremos en un esquema en tiempos donde se están formando células sanguíneas para ver dónde empieza todo. Pero eso en cardio. La otra cosa de que ayude con cierta cosa de difusión de nutrientes, más o menos. La placenta es la dura en este aspecto. Un gráfico que encuentran en el libro que es bastante interesante. Embriocito ya de ciertas características. Ahora que en mi humilde opinión, no es un embrión de 16 semanas. Tal vez se les ve uno de más en el libro. Porque si usted le ve el aspecto que tiene, es chiquito, chiquitico. Vea esa extremidad. Solo vea esa extremidad. Ni siquiera radiaciones digitales se ven del todo, así que decir que tiene 16 semanas, eso es fumarse chica pasada. Sí, nomás ven, 6 ya. Este de aquí, 6 como mucho. Para
¿Para qué nos sirve? El saco vitelino que se quedó de fuera. ¿Y qué creen que es esta tripota? No, el cordón umbilical es este. Ese es el cordón umbilical. El cordón umbilical. ¿Qué creen que será esta tripota si que es el saco vitelino? El tallo vitelino o conducto onfalomesentérico. Ojo con ese detalle. Para eso nos sirve estimar. Y esto me contarán en el seminario. A veces un pedazo de este tallo o conducto se queda en cierto porcentaje de seres humanos. No es muy frecuente, para ser sincero, pero en algunos seres humanos se queda un pedacito de ese tallo, como esa estructura que ven ahí, un divertículo. En el seminario algo me comentarán de este tal divertículo de Mendel, que es un remanente de este conducto que existe en algunos seres humanos. Ya lo veremos en su momento. Finalmente, algo con lo que sus compañeros de segundo sufrieron, no tienen idea cómo. Porque lo dice, recién dieron la prueba los de segundo de urogenital. En urogenital hay que recordar esta estructura, la alantoides. ¿Qué es esta vaina? Ya es una evaginación, sale hacia el exterior del saco vitelino, que aparece igual en la segunda semana de desarrollo. Se dirige hacia el cordón umbilical y cuando leen esto en el libro, les dice que en algunas especies sirve como reservorio de pipí, probablemente reptiles de lo que más recuerdo. En seres humanos no se le ha visto ese rol. Más bien lo que parece es ayudar a que células hematopoyéticas le rodeen y sirve como una especie de eje para formar o ayudar a que aparezcan los vasos umbilicales y que haya arterias y venas en el cordón umbilical, como ya revisaremos. ¿Por qué sus compañeros de segundo cayeron y surgieron con esa estructura? En el futuro, cuando esto cambia, esa alantoides se convierte en una estructura más larga que cambia de nombre y le llaman buraco. El nombre que van a encontrar. Y se conecta con la vejiga primitiva, la humana. Va desde la vejiga primitiva hasta el ombligo. Esta alantoides chiquita, con el tiempo se estira, crece y termina conectando la vejiga humana con el futuro ombligo. Sus compañeros de segundo se olvidaron ese detalle y les pregunté algo tal de esto y cayeron más o menos, ¿verdad? Cayeron más o menos, resetearon un poquito el caserito. Yo no me lo imaginé, cayeron allí. Por eso lo que ven, esa estructura crece, va desde, insisto, desde la vejiga primitiva al ombligo, solo que anatómicamente usted jamás va a estudiar que hay una especie de canal o conducto entre la vejiga y el pulpo, o sea, eso no existe. Lo que sí va a estudiar usted, y ese fue mi error, pensar que se acordaban de anatomía, es un ligamento que va desde como el vértice de la vejiga hasta el pulpo. Y tiene un nombre medio curioso, ligamento umbilical medio. ¿Por qué les digo esto? No se sorprenda, van a encontrar que hay ligamento umbilical medio, ligamentos umbilicales mediales, medio y medial. Casi la misma vaina, ¿no es cierto? Como ya le pasé a la jefa a los diccionarios, ahí sí, usted lo puede validar. Son nombres que les pusieron en el 2000, porque antes los ligamentos umbilicales mediales se llamaban ligamentos umbilicales laterales. Esta estructura queda en el centro, por decirlo así, y los otros pasan a los lados. Estos, antes del 2000, se llamaban laterales. En el 2000 les vienen a cambiar de nombre. A mí no me vean, tengo los diccionarios. Y eso hace que se confundan. Y creo que fue lo que les pasó a sus compañeros y compañeras de segundo. No es una estructura funcional prácticamente, así que no andamos en muchos detalles por ahora. Seguro genital en segundo, sí entramos a revisar ciertos detalles porque a veces pasan cosas. Futura vejiga y desde su pueblo superior se ve este dedito ahora sí buraco, más largo, la alantoides más larga, en otras palabras, y llega hasta el futuro ombligo. Eso tiene que cerrarse y se hace un ligamento, como le acabo de contar. No siempre se cierra, ese es el problema. Y cuando no se cierra, hay una conexión anómala entre vejiga y pupo. Y creo que nadie quiere hacer pipí por el ombligo, ¿o sí? Así que en segundo, revisaremos un poco este detalle cuando veamos urogenital. Paren de contar con esta estructura, ojalá se acuerden en segundo, donde quiera que caigan, que la alantoides se convierte en algo llamado buraco, esa cosa iba desde la vejiga hasta el pulpo y debe cerrarse. ¿Se acuerda eso? Vamos al otro lado.
¿No se acuerda? Empieza la hiperventilación de su profesor. Ok. ¿Por qué empiezo a hablarles de Zelón? Hay una o dos cositas por ahí que necesitamos acordarnos del Zelón intraembrionario. Del extraembrionario para lo que es placenta. En este caso, sobre todo el extraembrionario. Ese es el gráfico de segunda semana, recordarán. Luego empiezan a aparecer unas vaporas aquí. Y esto se separaba. Nos cambia eso, el saco vitalino lo hace más chiquito. Tenemos el saco vitalino secundario o vesículo umbilical secundario. Al final todos esos espacios confluían y teníamos una gran cavidad, por decirlo así. ¿Qué quiere rescatar de todo esto, Doc? Esto de aquí afuera. Eso me interesa ahorita. Porque hablando de membranas como anexos, hay una que es mucho más fuerte, más oscura, más densa, la conoceremos en el laboratorio de placenta y cardio, y que está firmemente adherida prácticamente a lo que será la cavidad uterina. Y una parte de esa estructura es vital para armar una placenta funcional. Esa parte final, que ahora que me doy cuenta, el amarillo casi no se ve, tenía un nombre, no sé si lo recuerdan. Era la unión de tres cosas. Esta vaina, tal cual. Esto de aquí es esa membrana gruesa, membrana al inicio. ¿Qué cosas nomás formaban el corio? No sé si se acuerdan. Ok, no sé si estaba el nombre, no creo que está, pero bueno, había el sincitio, el cito y el mesodermo somático extraembrionario. Más de este formaban ese corio. Cuando hablábamos de esta palabra les dije, tengan mucho tino. No sé si ya hayan visto eso hasta ahora. En histología suelen usar también esa palabra, pero con otro significado, ¿correcto? ¿Cuál es el significado que le dan en histo? Ella me parece que es la subjefa de anatomía. Ya no. Ya no. Me daba esa impresión. Pues ahora es la dura de histología. Es que le di un don nato de mando, entonces por eso dije, ok. ¿Y de histología quién es? Ah, es de ella. Corion en histo, ¿qué significa? En esencia no. Creo que lo ven en cosas, epitelios por ahí. Me parece que por este capítulo lo revisan. Por eso les decía, cuando usen la palabra corion, piensen en qué materia. Estén por 5 segundos nada más. Si usan la palabra corion en histo, se entiende X cosa. Pero si usted dice corion en embrio, en desarrollo humano, vamos a entender automáticamente esta palabra. Y ese corion, recuerde, empieza a transformarse y de ese corion crecen cosas. Ahí es donde empieza lo de este capítulo que ahora nos toca ahondar un poco más. Empiezan a aparecer las benditas vellosidades placentarias o conocidas como vellosidades coriónicas. Ya sabe por qué. Son transformaciones de ese corion que... La puerta. Recién llegó la foto. Gracias del club. Circule. Empiezan a aparecer en toda la extensión del corio, empieza del primer detalle ahorita. Todo el corio sufre la misma transformación, el aparecimiento de vellosidades. Okay. Estas vellosidades, recordarán, le comenté que se pueden clasificar desde dos perspectivas, desde su histología y desde su función. Vamos a recordar un poco desde la histología, que fue lo que revisamos en segunda semana, y luego nos metemos en la función, que es lo que interesa en el capítulo de placenta. Aquí los esquemas nos ayudan muchísimo. Vellosidad primaria. Le cortan transversalmente a una vellosidad primaria, las que originalmente empiezan a aparecer en este corio, y encuentran 1 y 2 tejidos, cuyos nombres están ahí bien claritos. ¿Qué tejidos corresponden o qué tejidos forman una vellosidad primaria? No está difícil, ¿no? Las dos capas más externas del corio, si usted quiere. Sincitio y cito. No solo había vellosidades primarias, recuerden que había unas secundarias. ¿Qué les convierte en secundarias? Que aparezca un tejido más. En el gráfico encuentran ya no solo sincitio, cito, sino este tejido medio color durazno. ¿Puede ser? ¿Sí? Yo, hombre monocromático, XX gama de colores. Y sufriendo, creo que es durazno. Yo lo hubiera puesto rosado, pero bueno. ¿Durazno? Sí. Colite, bien, insisto. Ustedes son el 90% que entienden la gama de colores. Unas duras penas entienden rojo, verde, azul y básico. ¿Sí o qué?
Que le digan, tráigame la ropa turquesa. Y yo sufrí esa, compañera, y no se imagina la que me pasó. Pero bueno, es bonito, es una gama de verde. 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 Ya, ve ahí. Ese tejido que está en el centro, ahí dice mesénquima. Sabemos lo que es un mesénquima, tejido conectivo en proceso de diferenciación. Tiene que devenir de algún lado, o sea, no aparece por generación espontánea. Si esto está creciendo del corión, ¿de dónde creen que llegarán las células para formar ese núcleo mesenquimático? Mesodermo extraembrionario somático, así de sencillo. Es la tercera capa del corión que nos faltaba. Una vellosidad secundaria tiene esas tres capitas en particular: sincitio, cito y ese núcleo mesenquimático, que son células del mesodermo somático extraembrionario transformadas. No solo hay vellosidades secundarias. En ese capítulo de segunda semana le conté que hay vellosidades terciarias, solo que en segunda semana nos quedábamos hasta aquí. ¿Qué aparece en la velocidad terciaria para llamarse terciario? En el núcleo mesenquimático ya no vemos solo un tejido compacto, por decirlo de una manera, sino que encontramos estructuras vasculares. Y esto es clave para lo que tenemos que revisar en placenta. Ahora sí, una velocidad terciaria, si nos ponemos a contar, tendría 4 contenidos o 4 capitas, si quiere verlo así. 1, sincitio. 2, el sitio. 1, S. 2, sincitio. 3, el núcleo mesenquimático. Y 4, el vaso sanguíneo. BS le voy a poner. Aquí viene algo que a lo mejor su compañera y el señor Vargas recuerden. Háganle preguntas por ahí. Más las hago en las pruebas y alguna vez las tomé en un examen, alguna pregunta por ahí. Que no lo hice yo, pero algún colega la puso. Estas vellosidades no es que están conectándose directamente con el tejido decidual. Recuerden que esto está implantado en el endometrio. El endometrio le llamábamos deciduo. No es que las vellosidades están solo ahí, clavadas en la vesícula. No. Están buscando conectarse con los vasos sanguíneos maternos. Y de hecho, las vellosidades, en un momento dado, terminan bañándose por la sangre de la mamá en ese futuro espacio intervelloso que está constituyéndose por esa red lagunar que ustedes recordaron un poco. ¿Cuál es esa pregunta, no sé, cizañosa, mala gente, direccionada, doble sentido, puñalera y todo lo que quieran decirle? Va más o menos así. Hay variantes, pero va más o menos así. ¿Qué capa de la vellosidad terciaria se encuentra más cerca de la sangre materna? El señor Vargas con toda seguridad dice el sincitio. Ya. Unas 2 o 3 voces por ahí le acompañaron. ¿Qué dice el resto? ¿Cómo es que el señor Vargas sacó ese razonamiento pero de uno? No lo dudó. Entiendo que a lo mejor alguien esté cansado o cansada porque se nota que vienen traqueteados o traqueteadas por la carretera. O sea, eso es evidente. Y eso obviamente no va a darte mucha lucidez a la neurona, o sea, se entiende el cansancio. Bueno, una vez sí me pasó bajarse de un avión y llegar a cierto evento, hasta te sientes pésimo. Pero sí hay 2 horas de diferencia. A ver, ¿quiere contar el señor Vargas cómo llegó a esa conclusión tan rápido? Ok, señorita Yala, ¿algún argumento adicional para esa respuesta de su compañero? Ella dijo el cito. Yo no estoy de acuerdo con el señor Vargas, dice ella. ¿Alguna de las personas que apoyó la respuesta del señor Vargas? ¿Cuál es su argumento? Y que estén más o menos dormidos o dormidas, mejor descansados que quienes se bajan de la flota. Por aquí algunas dijeron sin sitio, de una, ¿no? Así les doy yo, ¿verdad? Ya, que nos acoliten cómo llegaron a esa respuesta. O va a ser como lo que les conté el otro día, que no me acuerdo si ya les conté, del experimento de esos psicólogos gringos, de que el 70% mínimo de la gente sigue a la masa. Así esté equivocadísima.
Ejemplo, unos tales tenían por ahí. Vean que hay hasta unas explicaciones de veterinarios de cómo hablan de la biomecánica de comportarse así y de cómo destrozarían el cuerpo humano que no está diseñado para eso. Pero hágales entender. Me encanta lo que dice cierto mexicano por ahí. Si usted tiene a alguien que tiene esta conducta, le doy el tratamiento para que se cure. Verá como en un día se cura. Interesante me pareció. Esos pocos videos raros que dijo, tienen cierta lógica. Este es un corte transversal de la vellosidad. Veamos allá donde hay una bendita vellosidad. O sea, a ver, póngame una vellosidad ahí para más o menos ubicarme, ¿no le parece? Entonces, ¿dónde tengo una vellosidad? Ejemplo, esta de aquí. Se me hace de las más simpáticas. ¿Por qué de las más simpáticas? Porque está en contacto con algo para entender un poco la pregunta que nos están haciendo. Si esta es la vellosidad a la cual le hago el corte transversal para ver lo que estoy viendo acá, ¿qué está cerca? ¿Qué está por fuera de ella? Resulta que por fuera de ella me topo con esto. Lo que enseñaré en turquesa, ¿no? Sí. Sí. Para mí era celeste, pero bueno. Sí, para mí era celeste. Turquesa, para mí era celeste. En serio se lo digo, pero bueno. Esa cosa que me dijeron que es turquesa y alguna vez, ¿qué será? ¿De quién? De la mamá. Entonces, si nos ponemos a pensar en perspectiva, ese vaso sanguíneo está por aquí. Y ese vaso sanguíneo tiene sangre. ¿De quién? De la mamá. Así de sencillo. Si la pregunta me dice, ¿qué capa de la vellosidad terciaria está más cerca de la sangre materna? Ya, pues que está más cerca de la turquesa. Ya veo por qué no era así todo. ¿Cachado? ¿Segura? No todavía dice la... A ver, dele, señorita, ya. ¿Dónde se me perdió por ahí de encontrar? O sea, pero ¿dónde está el otro mesenquimático? No es... Verá qué capa de la vellosidad está más cerca de la sangre materna. ¿Qué capa de la vellosidad está más cerca de este liquidito que está aquí? Este es el liquidito que es la sangre de la mamá, ¿no es cierto? Aquí estará la pared del vaso y toda esa vaina. ¿Qué capa de esta vellosidad está más cerca de esta agüita de la sangre de la mamá? ¿Cachado? ¿Seguras? Si nos cambian un poco, ¿qué capa de la vellosidad terciaria estaría más lejos de la sangre materna? Porque así como nos puede preguntar cerca, nos puede preguntar lejos. Ella dice el mesénquima. ¿Y adentro del mesénquima no hay algo por si acaso? Sí. De hecho, se considera, y ya vamos a ver esto cuando estemos hablando de transporte, intercambio a nivel placentario, se cuenta que la vellosidad en general tiene 4 capas que tienen que atravesar cualquier sustancia para darse intercambio. ¿Cuáles son esas capas? Tiene que cualquier sustancia atravesar el sitio, el núcleo mesenquimático y llegar a la pared endotelial del vaso sanguíneo de la vellosidad. Si no, no puede haber intercambio. ¿Entre quién tiene que haber intercambio? Vamos por otro detalle. En esos vasos sanguíneos, adentro de la vellosidad, ¿la sangre de quién está circulando? Del bebé. Del bebé. ¿Cómo llegamos a esa conclusión muy sencilla? Dila para mí, no sé si sea otro tono. Aquí está el guagua y sus vasos sanguíneos. Arterias y venas umbilicales, ya hablo en plural porque en inicio son 2 y 2. Luego quedan 2 arterias y una vena. Todo esto se ramifica en unos tales vasos coriónicos, adelantándome un chance a lo que ya vamos a ver después. Y esos vasos van entrando poco a poco en las vellosidades. Se van ramificando. Así que aquí yo tengo las últimas ramas de esos vasos coriónicos. ¿Qué sangre van llevando esos vasos coriónicos? La del guagua. Y si yo necesito intercambiar cosas, tengo que intercambiar cosas entre la sangre del guagua y la sangre de mamá. Ese es el intercambio que tiene que hacerse. ¿Okay? Entonces, para lograr llegar a hacer ese intercambio, cualquier sustancia que quiera salir o quiera entrar, tiene que de alguna u otra manera pasar por el endotelio de estos vasos sanguíneos de la vellosidad. No hay de otra, no hay de otra. El camino está medio largo, ¿no? ¿Se imaginan pasar sin sitio, núcleos mesenquimáticos y llegar al endotelio? Está jodida la cosa. Estas vellosidades cambiarán como ya veremos. ¿Okay?
Variante de la pregunta, pues su compañera, con V, que no me acuerdo el apellido, me quería preguntar algo. Ya me caché. Ok. ¿Nos pueden cambiar un poquito la pregunta? Verán. ¿Cómo? ¿Qué capa de la vellosidad terciaria está más cerca de la sangre fetal? ¿Qué capa de la vellosidad terciaria está más cerca de la sangre fetal? ¿Qué dice Eva? ¿Por cuál vota? Hay 4 opciones, ¿no? Y de hecho en la respuesta estarán las 4 capas de la vellosidad terciaria, o sea, eso digo por hecho. ¿Por cuál vota? ¿De cuál se agarra? Me preguntan cuál está más cerca de la sangre fetal. Tiene 4 opciones: sincitio, cito, núcleo mesenquimático, endotelio del vaso. Olvídese de la masa. ¿Por cuál se va? Bueno, con un poco de dudas, la jefa dice endotelio. Por allá hubo voces que la apoyaron. ¿Alguien me puede explicar por qué endotelio sería una respuesta satisfactoria? El vaso sanguíneo que está en la velocidad que contiene la sangre del feto. Así de sencillo. Me cambian un poco la pregunta. ¿Qué capa de la velocidad terciaria está más lejos de la sangre fetal? ¿Por qué sin sitio? Es la que está más afuera, la más externa, Y se parecen esas preguntas de sus pruebas y más del 5% se jala. ¿Qué hacemos? Quiero ponerles a jugar como estoy jugando con segundo. ¿Qué hacemos? Ellos tienen una penitencia que pagar porque jugamos obviamente a esto. Ya había cosas que podían ganar, obviamente perdieron lo que podían ganar. Así como ustedes, les dije X cosa en X prueba. Y les dije, a ver, juguemos. 5% de ustedes no pueden, es el máximo que podría jalarse. Eso equivalía a 3 personas. Esa pregunta. Se jalaron como el 15. Y por eso tienen que hacer cierta actividad a fin de mes. Ya les contaré. No, pregúntenles a ellos. Jugamos, jefa. Dejen nomás. Sí. Por eso, ya se las dejo que empiece hasta mañana nomás. Y ahí me dicen si sí o si no. Ok, el asunto está en que son preguntas realmente muy sencillas, sino que por alguna extraña razón, la neurona con el estrés se bloquea. Y eso fisiológicamente sí existe, ¿no? El cortisol sí bloquea el pensamiento neuronal. Hay que ganarle al cortisol. No hay de otra. Vale. Ok, estas son las vellosidades y esto al final termina dándole cierto aspecto al corio bastante curioso. Esto es lo que uno logramos encontrar, ¿verdad? Hace unos 8 años, debe ser 8 o 9 años, más o menos, nos llegó una donación de la mater increíble. Algo así. Un embrioncito de no más de 2 centímetros de diámetro que había sido extraído después de una cirugía de emergencia por un aborto, un embarazo ectópico, y se veía tal cual. Parece una mota de pelo, ¿no? Ya, una mota de pelo. Todo lo que usted ve ahí como pelitos son esas vellosidades. En un principio el embrión queda totalmente cubierto de ellas y por eso el corión en ese momento adquiere ese aspecto y se le conoce como corión velloso o frondoso. Es lo mismo, corión velloso o frondoso. Es por este aspecto donde está repleto de vellosidades. Nos donó esto la mater, lo teníamos guardadito en X frasquito. Vino pandemia, movieron todo para hacer la readecuación del edificio y el nuevo laboratorio y hasta ahora no encontramos el puerco frasco. Y ya le he dado 3 vueltas al laboratorio y no lo encuentro, les juro, y estoy que me muero, porque eso no se consigue así nomás. Ojalá en alguna caja que no sé, si falta alguna cosa por revisar, y os quiera a Sony, porque sí me gustaría que lo vean en vivo, o sea, era espectacular ver algo así real, no se consigue así nomás. Ahora, todo ese corión con vellosidades no va a durar para siempre. No va a durar para siempre. Como leen por ahí abajo, hay una palabra clave que empieza a sumar. Ese corión se fusiona. Dentro de las cosas con las que se va a fusionar es el ánus. Y eso lo vamos a ver en el laboratorio del placenticardio. Ustedes lo recordarán.
veremos ya una membrana amniótica, una membrana coriónica bastante desarrolladas. Obviamente ya son placentas que nos donan la maternidad fresquitas del fin de semana lunes. Y si Dios mediante hacemos el laboratorio el lunes, como espero, casi siempre nosotros agarramos las placentas nuevitas, así que nos tocan intactas y que nadie haya dañado nada por el estilo. Es que les vemos, vean, tal como salieron del fin de semana de los partos de la mate, para nosotros. Es lo que me agrada de tener el laboratorio el lunes. Material nuevito. Los del viernes ya lo que queda. Por eso nos toca hacer laboratorio primero, si no estamos fritos, así que nos toca lo que queda. Ya le doy la palabra un ratito. Se va fusionando con el amnios, y no solo con el amnios, va creciendo el guagua y en algún momento esta envoltura se pega con el resto del endometrio, con esa decida parietal. Y el momento que ya se pega por todas las capas que nos faltan, si se dan cuenta empiezan a perderse esos pelitos. Y ahí tenemos la membrana que vamos a ver en el laboratorio de placenta. Ya vemos un corión sin vellosidades. Y ese se conoce como corión liso. Ese es el que va a estar pegado con el amnios y ese es el que le cubre al bebé, como ya vamos a ver en este laboratorio. ¿Qué capa de la velocidad del de la más lejos de la saga materna y el compendio de los sanguíneos? Esta sería la que está más lejos. Diosito nos cuide, por Dios. Diosito nos cuide. Que el cortisol no nos gane en esa semana de abril de los exámenes, por Dios. Es que el cortisol que les bloquea. Puro estrés. Como ya no estamos en febrero, no corre el riesgo de que se potencie el efecto. ¿Cuál efecto? El semestre anterior hubo 5 personas que me dijeron, no, me terminó mi pareja en la semana de exámenes. 5 de mis estudiantes. Que al huevos, ¿no? Qué inoportunos. Por Dios, o sea, ¿por qué no se aguantaron una semanita más? Que al huevos. Y si fue por excusas que no te veo, ¿qué cree que está haciendo? Estudiando. Bueno, en todo caso, bandera roja, por ahí muere. Por lo menos descubrieron eso, pero me jodieron el examen y ya nada. El corión liso, que da así, es el que cubre, y la parte que nos queda con vellosidades, esa es la que nos interesa para lo que sigue en el capítulo. La parte que queda con vellosidades de ese corión es esta de aquí. La que está justo en el sitio donde originalmente se implantó el guagua. Y esa zona, recuerden, contacta con esa decidua, una decidua que tenía el nombre de decidua basal. Decidua basal más ese corión frondoso velloso, igual placenta humana. No sabría decir si lo mismo pasa en otras especies de mamíferos, supondría que sí. Pero en humanos, este corión que se quedó con vellosidades y que es el que está en relación con la decidua basal y que es prácticamente el sitio donde originalmente el guagua se implantó, esta es la placenta entonces. Ahí va a estar la placenta como tal, que es lo que vamos a ir revisando. El resto del corión, como ven, ya no tiene vellosidades. Y ese es el corión liso. Ese corión obviamente se pegará con el amnios que está adentro, pero cuando va acercándose al resto de la pared uterina, se fusiona y ya no hay vellosidades ahí. Así que el corión que está en contacto con esa decidua capsular, que es lo que recubría al guagua, y que obviamente termina contactándose con la decidua parietal después, carece de vellosidades. ¿Okay? Ese solo actúa como membrana de protección. Y conforme el guagua crezca, pues obviamente esas capas quedan perfectamente unidas. Ahora sí, por fin llegamos a lo que nos interesa. Por fin. Ahí tienen una definición de placenta, o una parte de la definición al menos. Es un lugar, una estructura anatómica más que solo un lugar, es una estructura en donde se permite una de las cosas que permite hacer la placenta es intercambio. Y no solo de nutrientes. En el metabolismo del feto va a haber sustancias de desecho. Así que la placenta también permite el intercambio de estos desechos. Porque la parte renal, la parte digestiva, no están funcionales, están en proceso. ¿Cómo elimino los desechos naturales que habría de esta funcionalidad digestiva binaria? Por aquí. Es un sitio de intercambio.
Pero no es la única cosa que puede hacer la placenta, es un órgano que tiene uno o dos roles extra. ¿Se acuerda tal vez, señor Vargas, qué otra función cumple la placenta? Permite intercambio, ya como su rol más destacado. Algo más. Y el grandote. Ah, sí me gusta. No sé qué era lo de Salcedo. Parecía. ¿Qué otra cosa hace la placenta? Lista. Gonadotropina, coriónica humana. Secreción de hormonas. Es una estructura de intercambio y producción hormonal. Y esas hormonas, como iremos chequeando un poquito, pueden hacer un montón de cosas. Ejemplo, algo de lo que se me preguntó. Así que la placenta es una estructura que va a hacer algunas situaciones por allí. Intercambio, funciones de protección, producción hormonal, y que como leen ahí tiene dos componentes clave. El saco coriónico, o corión velloso para ser exacto, el corión velloso frondoso y la vesícula basal. Y aquí vienen dos términos o dos zonas que ya vamos a ver unas imágenes por ahí, en las que normalmente se clasifica o se divide esta estructura anatómica. Una porción de la placenta corresponde o tiene más relación con el feto, y por eso le conocemos como la cara fetal de la placenta. Otra partecita de la placenta tiene mayor relación, está más íntimamente conectada con los tejidos maternos. Por eso le vamos a conocer como la cara materna de la placenta. ¿Cómo se ve la una y cómo se ve la otra? Pista. ¿Qué conecta al bebé con la mamá? El primer juguete de todo ser humano. Cordón umbilical. Ese lado de la placenta donde usted vea cordón umbilical, así de fácil, será el lado fetal. ¿Y qué es lo que usted más o menos está viendo ahorita? Vean, toda la tripeza, el cordón umbilical. Y como ya le veremos en las placentas reales, tiene un aspecto brillante. La imagen, la fotografía de una placenta que hubo en el laboratorio en algún momento, da un poco esa ilusión, ¿no? Se ven unas zonas como que parecen vidrio, como que hubiera agua por ahí. Entonces sugiere que algo brilla en esa carita. ¿Qué creen que le da ese aspecto brillante? Señorita Yana, ¿qué le da ese aspecto brillante? El agua no es. Corión no es, pero estuvo cerca. Señor Vargas, ¿qué le da ese aspecto brillante que es otra cosa que caracteriza a esta carita? El ánus. Usted ve esto y lo que está ahí brillando, en esencia es ánus. En esencia es ánus. Hay unos vasos por ahí que ya conversaremos, y aquí solo un detallito en particular que no es raro. Generalmente el cordón umbilical debería estar lo más cercano al centro, pero ya van a ver, no siempre está. A veces está medio cerca y a veces incluso está súper en el borde. Puede pasar. Y así como hay ese lado fetal, ¿con qué compararían la imagen que está ahí? Con algo del día a día. Con carne. Ok. ¿Fileteada? No. Casi siempre. Alguien alguna vez me dijo, Doc, eso parece hamburguesa con la bolsa encima. Más o menos. Que cuando ustedes le vean en vivo, sí, tiene un cierto aspecto de carne molida. Un cierto aspecto de carne molida. Pero no es carne molida. Okay. Esto que están viendo allí son las vellosidades. Solo que estas vellosidades ya macroscópicamente, no microscópicamente como en histología. Y cuando varias vellosidades se juntan, se pegan, se ven esas estructuras que están señaladas con esa línea punteada en blanco. Estas estructuras se conocen como cotiledones. En el lado materno de la placenta, lo que uno observa, un aspecto como de carne de hamburguesa, son estos cotiledones. Tal vez, señorita, ya se acuerda, en teoría, ¿cuántos cotiledones deberíamos ver? Casi 20, dice ella. ¿Qué dice, señor Vargas? Dicen que 15 a 20. Ok. En la realidad, como ustedes recordarán, logramos ver así, que bestia, 15 cotiledones separaditos bien bonito. Vea toda esta masota por ahí. Ya en la vida real, se juntan tantos que es bien jodido ver esos 15 a 20 cotiledones separados. Hay algo que les separa, ya vamos a ver qué.
En este punto, entonces, no, las cotiledones son vellosidades que se han juntado. ¿Cómo? Viene la clasificación funcional de las vellosidades. Funcionalmente, las vellosidades son de dos tipos. Las que tienen sobre todo el rol de ancla, de sujetarle a la placenta a los tejidos maternos. Por eso las encuentran justamente con esos nombres. Vellosidades de ancla o de anclaje. Vellosidades en tallo también le suelen encontrar. Tallo o tronco le suelen encontrar. Porque han comparado la estructura de las vellosidades como un árbol. Eso es lo que han hecho. Y un arbolito tiene por ahí sus raícitas, y en este caso una pica. Tiene su tallito, su tronco, ¿y qué más tiene? Ramitas. Así que funcionalmente, el otro tipo de vellosidad que van a leer son vellosidades a las que llaman justamente en rama o también les llaman flotantes. ¿En qué flotan? ¿Alguna idea? No es de líquido amniótico. ¿Qué rodeaba a la vellosidad? Y le acabo de preguntar hace un ratito. ¿Quién está más lejos de dice quién? ¿Quién está más cerca de dice cuánto? ¿Quién rodea todo esto? ¿Sangre de quién? De la mamá. De la mami. La sangre materna. En eso flota. Las vellosidades tienen que flotar en la sangre de mami. Sangre que está contenida en ese espacio intervelloso que ya conversamos y que poco a poco iremos recordando. Okay. Entonces, las vellosidades del tronco, dos o más vellosidades en tronco constituyen un cotiledón, con sus respectivas vellosidades en rama, obviamente. Entonces, al menos dos vellosidades de tronco están por aquí. Al menos dos o más. Sus vellosidades de rama respectivas nos dan ese aspecto ya macroscópico como de carne de hamburguesa, entre comillas. Insisto, muchas veces están demasiado cerca y difícilmente se pueden distinguir estos cotiledones específicos. Hay un tejido que separa cotiledón y cotiledón. Ya lo vamos a ver en cierto esquema. Se conoce como tabiques placentarios. Es un cierto tejido que se va metiendo justo entre cotiledón y cotiledón y le separa. Solo adelantándome un chance aparte. Si se puede imaginar usted por qué pasa lo que pasa, a qué se refiere Don. La placenta está dentro de la cavidad uterina con el guagua. Sale el guagua y obviamente en un momento tiene que salir la placenta, eso no se va a quedar ahí adentro. El momento que esto se separe de la cavidad uterina, si aquí está bañándose con sangre materna, el momento que se desprende, ¿qué vamos a ver? Sangre. ¿Sangre de quién? De mamá. Tiene que haber una serie de mecanismos que tienen que activarse para que mamita no muera desangrada en el parto. Si eso se desprende, quedan los vasos uterinos y su sangre ahí, pues. Hay que cerrar las llaves. Ya conversaremos de esto. Si no cierro las llaves, problemas. Todo parto sangra. Y hablaremos de cuánto. Es lo máximo que debería sangrar un parto normal. Si sangra más de eso, problemotas. Características finales de lo que es la anatomía, por decirlo así, de la placenta, para acabar hoy día. Ya en las siguientes clases entraremos un poco más, una o dos cositas que faltan de estructura y de ahí entramos en función. Entraremos sobre todo en lo de difusión, intercambio, que es lo primerito por revisar. ¿Okay? Esta estructura, más o menos, no es exacto, en el laboratorio ustedes lo confirmarán, más o menos tiene unos 20 centímetros de diámetro. Creo que sí entendemos qué es diámetro, ¿verdad? Perdón la duda metódica. ¿Por qué? ¿Cómo medirían el diámetro de algo que es medio discoide circular? Estoy buscando algo que sea medio circular y me encuentro así como para hacer A veces tienen estas cajitas de sombras, ¿por qué? Una vaselina por ahí. Si yo quiero sacar el diámetro a esta cajita, ¿qué le hago? Ahí tiene usted un esfero. ¿Cómo le pondría el diámetro usted? ¿Cómo mediría el diámetro usando el esfero? ¿Cómo haría? Olvídese de la masa, no sé, pues ahí hágale. No sé, pues póngale ahí, ¿cómo le va a hacer? Seguro que el compañero no se resiente si le raya la caja de vaselina. Dele, vea que no están viendo ahí afuera. ¿Qué haría? Ok, ella dice, yo cogería y rayaría por aquí así. ¿Correcto? Okay. Sí. Y si alguien me dice que el diámetro es así, también. No, ese es el perímetro de la
Gracias, porque en la práctica dice, determina el diámetro y cosas por el estilo. ¿Alguna vez? No. Ok. No se sorprendan que hay placentas que miden o menos o más. Ojo, las placentas de los fetos que nazcan en la maternidad hay que considerar algo. La maternidad recibe niños o niñas con problemas. Así que son niños que están a veces muy grandes o muy chiquitos. Son embarazos de riesgo. Ojo con ese detalle. Pesa en promedio medio kilo, más o menos, solo placenta. No hablamos de el líquido amniótico que habría adicional, que obviamente ya no va a estar, y tampoco la sangre materna, que podría estar por ahí. Un grosor más o menos de 2 a 3 centímetros, más o menos, 2 a 3 centímetros. Y un cordón umbilical que tiene ciertas dimensiones por allí, un poquito más de medio metro, como ya revisaremos. Más o menos,